Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Si bien el rapto es un evento inminente, la pregunta que muchos se hacen es ¿cuándo va a suceder? Algunos opinan que sucederá al final de la tribulación, otros creen que sucederá en el medio, otros creen que será durante la tribulación, pero antes de la ira de Dios. Finalmente otros, y me incluyo en ese grupo, creemos que sucederá antes de la tribulación. En este episodio exploraremos algunas de las teorías y veremos cuál encaja con lo que dice la palabra de Dios. Así que si están listos, vamos. Para aquellos que todavía se preguntan qué es el rapto, o los que dicen que la palabra rapto no está en la Biblia, les aconsejo que vean los episodios 11, 13 y 27 de este canal. Allí explico con detalles lo que es el rapto, por qué debe suceder y la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Empecemos entonces con los problemas que hay con las distintas teorías del rapto. El primer problema con las teorías de que el rapto pueda suceder en el medio o al final o incluso durante la tribulación, es que las tres contradicen la doctrina de inminencia del rapto. Inminencia significa que es un evento que puede suceder en cualquier momento. Si el rapto sucediera al final de la tribulación, podríamos decir que todavía falta mucho para que el rapto suceda, ya que la tribulación todavía no ha empezado. Podríamos decir que faltaría más de 7 años, ya que la tribulación dura exactamente 7 años. Lo mismo si el rapto sucediera en el medio de la tribulación o en algún momento durante ella. En los tres casos sabríamos que el punto de referencia para que el rapto suceda sería el momento en que se inicia la tribulación, es decir, cuando el hombre de pecado firma el pacto con Israel. La palabra no dice que tenemos que esperar a que empiece la tribulación para entonces estar alertas al rapto, o sea, al arrebatamiento de la iglesia. Veamos 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, y después 1 de Corintios 15, 51 y 52. 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17 dice: por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. 1 Corintios 15, del 51 al 52, dice: así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ambos pasajes no dicen directamente cuándo va a suceder, pero dan la pauta de que puede suceder en cualquier momento, y esta es la doctrina de la inminencia. En 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17, fíjense en el orden de los eventos. Dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Después de eso, los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Después iremos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Ese arrebatamiento nos llevará a donde el Señor está esperando por nosotros, o sea, en las nubes. Después en 1 Corintios 15, del 51 al 52, dice:
No todos dormiremos, o sea, no todos pasaremos por la muerte física, pero todos seremos transformados, es decir, aquellos que no muramos seremos transformados en vida. Después dice que es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Entonces los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En ambos casos hay referencias a un tiempo presente. En 1 Corintios 15:51, Pablo no dice, y en el futuro habrá una generación que no dormirá. Dice, no todos dormiremos. En 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, Pablo no dice, ellos, aquellos que estén vivos en el futuro, y cuando la tribulación haya comenzado, entonces seremos levantados. Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es evidente que Pablo creía que el arrebatamiento de la iglesia podía suceder mientras él estaba vivo, ya que dice los que estemos vivos. En esa frase Pablo se incluye a sí mismo. Esa es la doctrina de la inminencia. Puede suceder en cualquier momento. En los episodios que mencioné al principio también aclaro el significado de la última trompeta que Pablo menciona en 1 Corintios 15, del 51 al 52, ya que esa es una de las razones por la cual estos grupos asocian el rapto con la tribulación. Las trompetas de la tribulación son trompetas de juicio, mientras que la trompeta del rapto es una trompeta que se usaba para llamar a un grupo de personas o avisar de un evento importante, o para dejarles saber a las tropas que ya era hora de regresar a la casa. El primer problema entonces es que estas teorías de que el arrebatamiento sucede o al final o en el medio o en algún momento de la tribulación contradicen la teoría de la inminencia. El segundo problema con las tres posturas es que requiere que la Iglesia esté presente durante lo que se conoce como la 70ª semana de Daniel, o sea, la semana número 70. Debemos recordar que Israel y la Iglesia son dos entidades distintas. Mientras Israel es una nación, la Iglesia está compuesta de personas pertenecientes a distintos países, razas y estados sociales. Esto lo pueden ver en Juan 4, del 19 al 24. Si bien 1 de Pedro 2:9 nos dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, nosotros la Iglesia no somos un país. No hay un país específico donde viven todos los cristianos. Somos el cuerpo de Cristo, como dice 1 de Corintios 12:27. Somos la novia de Cristo, como dice 2 de Corintios 11:2. Las 70 semanas le pertenecen a Israel. Daniel 9:24 dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9:24 nos demuestra que efectivamente estas 70 semanas son para el pueblo de Daniel. Ese pueblo es Israel. No dice que esas semanas son para la Iglesia. El propósito de esas 70 semanas es, primero, poner fin a la transgresión. ¿Qué transgresión? La de Israel. Segundo, terminar con el pecado. ¿El pecado de quién? De Israel. Expiar la iniquidad. Cuarto, traer justicia eterna. Quinto, sellar la visión. Sexto, sellar la profecía. Y séptimo, para ungir el lugar santísimo, que se refiere al templo de Israel. Después, en Daniel 9:25 nos aclara la cantidad de semanas que ya se han cumplido. Dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esta cronología nos muestra que 69 semanas ya han pasado, es decir, la suma de 7 semanas y 62 semanas, o sea, solo falta una semana para completar las 70. Esta cronología la explico más detalladamente en el episodio 40 de este canal. O sea, solo falta una semana para que la historia de Israel se acabe
y finalmente todo Israel sea salvo, como nos dice Romanos 11, del 25 al 26. Ustedes lo pueden leer por su cuenta. Las 70 semanas de Daniel son semanas de 7 años. Si ya pasaron 69, quiere decir que falta una semana, o sea, 7 años, para que Dios termine de tratar con Israel. Esos 7 años están en el futuro, y son los 7 años de la tribulación. No sabemos cuándo comenzará, pero si observamos lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver que estamos muy cerca. O sea, que el segundo problema de los que creen que la Iglesia va a pasar por la tribulación, o por parte de ella, no toman en cuenta que ese periodo de tiempo está designado para Israel, no para la Iglesia. El tercer problema que presentan estas posturas es que contradicen lo que el Señor le promete a la Iglesia, y es que la Iglesia no va a sufrir la ira de Dios. Romanos 5:9 dice: entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios es el periodo de la tribulación. En este mundo vamos a tener tribulaciones. Eso le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 16:33. Es decir, vamos a sufrir, pero no es lo mismo pasar por tribulaciones que pasar por la tribulación. Actualmente sufrimos la ira del hombre y la de Satanás, pero nosotros, los que somos parte de la Iglesia, no sufriremos la ira de Dios, ya que Jesús recibió la ira del Padre para que nosotros no pasáramos por esa ira. Como dice Isaías 53:5. Dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El período de la tribulación será un período donde Dios derramará su ira sobre los habitantes de la tierra. A la Iglesia nunca se le llama habitantes de la tierra. Los habitantes de la tierra son los que no han puesto su fe en Jesús. Apocalipsis 3:10 dice: tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. En los años de la tribulación se pondrán a prueba a los habitantes de la tierra. Otras versiones dicen a los que habitan sobre la tierra, o a todos los que viven en la tierra, o a la humanidad, o a los que pertenecen a este mundo. Este es un punto muy importante, ya que la Iglesia no pertenece a este mundo, ellos sí. Entonces, el tercer problema es que ese grupo afirma que la Iglesia pasará por la ira de Dios, cuando en realidad la palabra nos muestra lo contrario. El cuarto problema está relacionado con los que creen que el arrebatamiento sucederá al final de la tribulación. Esta postura significaría que todos aquellos que se salvaron durante la tribulación también tendrían cuerpos glorificados. Significaría que la Iglesia llegaría a reunirse con Cristo solo por un momento. También significaría que la Iglesia no llegaría a la casa del Padre. Finalmente, significaría que no se sabría cuándo debería comparecer ante el trono de Cristo. Veamos por qué cada uno de estos puntos representa un problema. Primero, si la Iglesia es arrebatada al final de la tribulación, entonces todos aquellos que se salvaron durante la tribulación también tendrían cuerpos glorificados, y eso representaría un problema grande, ya que no habría gente para entrar en el milenio. Esto lo podemos ver en Mateo 25, del 31 al 46. Allí vemos el juicio de las naciones, donde el Señor los separa como un pastor separa a las ovejas y a los cabritos. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero básicamente el Señor le dice a las ovejas que ellos heredan el reino preparado para ellos, o sea, los sobrevivientes de la tribulación, preparado desde la fundación del mundo. Se está refiriendo al reino milenial. Los sobrevivientes de la tribulación entran al milenio con cuerpos naturales. Por lo tanto, tendrán la capacidad de tener hijos. Isaías 65, del 20 al 23, nos dice que la gente
se va a reproducir durante el milenio. Segundo, al considerar que el rapto es al final de la tribulación, significaría que la Iglesia llegaría a reunirse con Cristo en el aire por solo un momento. Esto también representa un problema, ya que la Iglesia es la novia de Cristo. Si es solo por un momento que se reúne con el Señor en el aire, entonces, ¿cuándo se produce el matrimonio? Las bodas son un paralelo de las bodas judías. Esto lo pueden ver en el episodio 55 de este canal. Tiene que haber un periodo de tiempo donde la Iglesia y el Señor estén juntos. Después de ese tiempo, cuando Jesús vuelve a la tierra al final de la tribulación con todos los santos, entonces presenta a su novia como esposa. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 3:13 y Apocalipsis 21:9. Veamos. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Apocalipsis 21:9 dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Tercer punto, si la Iglesia es arrebatada al final de la tribulación, entonces no llegaría a la casa del Padre. Esto también es un gran problema, ya que Jesús le dijo a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos, para nosotros también. Esto lo vemos en Juan 14, del 1 al 3. La pregunta es, ¿para qué las mansiones si al final, cuando lleguemos a la eternidad, vamos a estar en una tierra renovada, no en la casa del Padre? Esto lo pueden ver en los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. El cuarto problema con que la Iglesia sea arrebatada al final de la tribulación es que entonces todos los seguidores de Cristo no comparecerían ante el trono de Cristo. No habría un lugar donde encajar el trono de Cristo. Romanos 14:10 dice: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Uno de los propósitos de ir a la casa del Padre es porque durante el tiempo que estemos allí, compareceremos ante el trono de Cristo. La postura de que el arrebatamiento es al final de la tribulación elimina la posibilidad de que se pueda llevar a cabo ese juicio específico, que es solamente para los seguidores de Cristo. En resumen, todas estas posturas que implican que el rapto sucederá después de la tribulación o en medio de ella o en algún momento, niegan la doctrina de la inminencia y además no encajan con los versículos bíblicos que se relacionan con los eventos que sucederán después del rapto. La única postura que encaja perfectamente en los versículos bíblicos es la postura de la pretribulación, o sea, que el arrebatamiento sucederá antes de que comience la tribulación. Tenemos que aclarar que en esta postura el rapto no es el evento que hace que la tribulación comience, eso no es lo que creemos. La tribulación comenzará cuando el hombre de pecado firme el pacto con Israel. De ahí se pueden contar los 7 años. Esto lo pueden ver en Daniel 9:27. Dice: y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. La postura de la pretribulación indica lo que dice esa palabra, y es que el rapto sucederá antes de que comiencen los 7 años de la tribulación. ¿Cuánto antes? No lo sabemos. No sabemos si será unos días, unos meses o unos años antes del inicio de la tribulación. Personalmente creo que no pasará mucho tiempo después del rapto, pero la realidad es que la palabra no aclara esa parte. Esta postura apoya, primero, la doctrina de inminencia, como vimos en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, y Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Ustedes pueden repasar estos versículos con calma. También apoya el orden de los eventos. El líder mundial no puede ser revelado hasta que la Iglesia sea removida de la tierra. Romanos 11, del 25 al 26, dice que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que se haya completado el período de la Iglesia. Y así todo Israel será salvo. En otras palabras, y así Dios tratará con Israel para salvarlo.
Este orden también se ve en 2 de Tesalonicenses 2 del 6 al 9. Voy a leer desde el versículo 5. Dice, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Aquí Pablo les está aclarando a los tesalonicenses que la tribulación no había empezado. Ellos pensaban que el rapto había llegado y ellos se habían quedado atrás. Él les aclara que la tribulación no puede empezar hasta que, primero, el que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios sea revelado. Versículos 4 y 6. Segundo, que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Eso que lo detiene es el Espíritu Santo que mora en nosotros, o sea, la iglesia tiene que ser removida. Esto también está en el versículo 6. Entonces va a ser revelado, es decir, entonces, después de que el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, el hombre de pecado va a ser revelado a su debido tiempo. El orden es, primero la iglesia es removida, después el hombre que se exalta es revelado. Entonces entrará en poder en algún momento y finalmente confirmará el pacto de Daniel 9:27 y eso es lo que da inicio a la tribulación. Esta postura pretribulacional encaja perfectamente con los versículos que hablan de que la iglesia no va a pasar por la ira de Dios, de que la iglesia llegará a las mansiones en la casa del Padre y que participará en el juicio del trono de Cristo. Es decir, la iglesia es arrebatada para encontrarse con Jesús en el aire. Entonces Jesús lleva a la iglesia a la casa del Padre, donde permanecerá por 7 años, protegida de la ira de Dios. En esos 7 años, en algún momento la iglesia se presentará ante el trono de Cristo. Finalmente, la iglesia volverá con Cristo al final de la tribulación. En algún momento después del rapto, aquí en la tierra habrá mucho caos. Eventualmente el hombre de pecado será revelado, después entrará en poder y firmará un pacto de 7 años con Israel. Espero haber podido aclarar las dudas acerca de cuándo va a suceder el rapto. Cualquier pregunta déjenla en los comentarios. Todos estos eventos están más cerca de lo que nos imaginamos. Nosotros como seguidores de Cristo debemos estar alertas para llevar a las personas que pasan por nuestro camino a los pies de Cristo, para que ellos también se vayan con nosotros y así no tengan que sufrir los horrores de la tribulación. Bueno, en el próximo episodio exploraremos cómo Satanás trató de que la Navidad no se cumpliera, así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.